Si quieren, si les parece bien, en un par de minutos ya retomamos la siguiente presentación. Después de unos años ya de experiencias, especialmente aquí en la zona de Coronel Suárez, nos parecía bueno acoplar la charla de Juan Pablo Renzi, comentándole las experiencias y los resultados que hemos tenido a lo largo ya de 3 campañas, y también comentarle algunas novedades comerciales que vamos a estar ya preparando a partir del año que viene. Bueno, el título de la charla es Cultivo de Servicios, Resultados y Novedades. La idea es que sea el mismo formato de la presentación de Juan Pablo, es decir, desarrollar la charla y después dejamos abierto el espacio que sea necesario para plantear cualquier consulta o el intercambio que ustedes quieran aportar. Bueno, hoy dentro de la línea de productos ya hemos incorporado formalmente la línea de cultivos de servicio a nuestro portfolio. Ya no solo la vicia villosa como parte de este proyecto, sino avanzando sobre otras especies, como más adelante lo vamos a poder desarrollar. Nos pareció oportuno, ya que hay mucha gente que no es de la zona, por ahí hacer una breve caracterización de dónde estamos localizados, aquí en Coronel Suárez. Vamos a modificar el puntero. Estamos aquí localizados en Coronel Suárez, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Tenemos un promedio anual de precipitaciones de 750 milímetros, pero es una zona caracterizada por su alta variabilidad, tanto climática como edáfica. Voy a ser breve, pero fíjense lo que es este gráfico de precipitaciones anuales, desde el año 1888 hasta el año pasado. Es decir, que lo que caracteriza a esta zona es que los años nunca son iguales, y muy pocos años se comporta como el promedio, ¿no? Estamos hablando de un promedio de 750 milímetros, y normalmente estamos o muy por encima o muy por debajo de ese promedio, que es la realidad que lleva a una situación realmente compleja para adoptar sistemas de manejo ganaderos, agrícolas, que son los que predominan aquí en la zona, y inicialmente pensar en un cultivo de servicio para nuestra zona, donde muchas veces decimos que no nos alcanza el agua para un cultivo, ya estar pensando en agua para 2 cultivos en el año nos parecía realmente una utopía. Los resultados que vamos a estar presentando ahora y las experiencias son en suelos dentro de la zona de Coronel Suárez, argivostoles típicos, con contenido de materia orgánica de alrededor de 3,5%, y suelos sin limitante de profundidad. Rescato esto porque no todos los años son iguales, como vemos aquí en nuestra zona, sino además las condiciones del suelo varían muchísimo dentro de lo que es el sudoeste arenoso. Es decir que estas conclusiones, obviamente, están dadas para el año que transcurrió y las condiciones del suelo que aquí tenemos. Vamos a comentar nuestras primeras experiencias utilizando cultivos de servicios. Que cuando comenzamos le decíamos cultivo de cobertura porque realmente el nombre cultivo de servicio surgió más hace unos años, donde ya se hizo más difundido esta práctica en la Argentina, y teniendo el concepto de que el servicio no es solo la cobertura que nos aporta, sino muchísimos más, el nombre de cultivo de servicios como que termina englobando bien todo lo que este tipo de cultivos nos brinda. ¿Cuáles eran los problemas que teníamos nosotros o que observábamos en nuestras rotaciones? Muchas veces producimos trigo blanco como cultivo de invierno, y siempre que vamos a una rotación de gruesa, especialmente en este caso cultivo de girasol o soja, veíamos que en barbechos muy largos, desde enero hasta octubre o noviembre, terminamos siempre con esta película, ¿no? Con esta foto. Una pérdida muy grande de cobertura, un lavado muy grande del nitrógeno que el trigo blanco fija, una leguminosa que en estos ciclos de cultivo para la producción de semillas fija más de 200 kilos de nitrógeno por año, y veíamos un lavado realmente muy importante. El control de maleza se nos empezaba a dificultar, y a su vez el riesgo de planchado que teníamos, sobre todo en cultivos más sensibles, era muy alto. Entonces, ante esta situación, el primero en abrirnos los ojos a nosotros aquí en Coronel Suárez fue Alejandro Osman, el ingeniero agrónomo que trabaja con nosotros hace más de 12 años, que él previamente había realizado un cultivo de cobertura de triticale en su campo, también en Coronel Suárez, con muy buenos resultados.
Entonces él nos dijo, bueno, ¿por qué no hacemos las cosas diferentes y implantamos un cultivo de cobertura? Nosotros ya veníamos trabajando con el equipo de Juan Pablo y demás por la licencia de variedad de Villa Villosa, Escazú Vinta, siempre pensando inicialmente en zonas más agrícolas o zonas más al norte del país, pensando que esta técnica en el sur de la provincia de Buenos Aires era un tanto más compleja. Pero bueno, ante esto decidimos confiar y avanzar y hacerlo ni más ni menos que en el año 2017, en los lotes que íbamos a realizar nuestros ensayos comparativos de rendimiento en girasol. Siempre que hacemos los ensayos comparativos de rendimiento de girasol, intentamos crear más de un ambiente en nuestro campo experimental. Eso lo hacemos combinando diferentes fechas de siembra, y a su vez, muchas veces también realizamos ensayos bajo riego, con un riego complementario, en el periodo crítico, para de esa forma favorecer el desarrollo de enfermedades, explorar mayor potencial de rendimiento, y de esa forma multiplicar la información que obtenemos cada campaña. Entonces, en el año 2017, lo que planteamos fue una siembra de cultivo de cobertura en directa para los girasoles evaluados de secano, y ese año, por una cuestión de rotación, los ensayos bajo riego se realizaron en convencional. El set de híbridos utilizados en cada uno de los ensayos fue exactamente el mismo, 30 materiales utilizados en el ensayo de siembra directa y otros 30 en el ensayo de siembra convencional bajo riego. Aquí tiene la fecha de siembra, 25 de octubre para el ensayo de sembrado sobre la cobertura, 23 de octubre de ese año para el ensayo sembrado en convencional. Lo sembramos 2 días más tarde porque la condición de humedad sobre la cobertura era muy superior y no permitía un buen trabajo de la siembra, ese fue el motivo. Y ahora vamos a ver algunas cuestiones de cómo transcurrió ese ensayo. Fíjense, esta foto es del 7 de febrero, a la izquierda está el ensayo que realizamos en convencional bajo riego. Durante el ciclo de cultivo llovieron 178 milímetros y le aplicamos 100 milímetros más de riego, y a la derecha, en el mismo día, sobre el mismo material, allí se veía el ensayo realizado en secano con el cultivo de cobertura. Esto fue realmente para nosotros revelador y un quiebre muy grande en nuestra forma de pensar o imaginarnos los cultivos de cobertura en esta zona. La diferencia que estaba marcando en este caso el rastrojo, el residuo de cobertura, era tan grande que veíamos diferencias en el desarrollo de los materiales, en el estado hídrico y demás, realmente muy, muy interesante. Y como datos realizados sobre lote profundo, el barbecho largo, por así llamarlo, es decir, el lote que realizamos en convencional bajo riego, había recibido durante el barbecho 824 milímetros, y este barbecho intermedio, que fue una avena quemada a fines de agosto, había recibido en ese transcurso hasta la siembra 153 milímetros. Luego los dos recibieron 178 milímetros en el ciclo y 100 milímetros más que había recibido el ensayo bajo riego. Antes de la cosecha, obviamente, estábamos muy expectantes de cómo podían ser los rendimientos con las diferencias que estábamos viendo. Y aquí vemos cómo fueron los rendimientos del promedio de estos 30 materiales en fechas de siembra muy similares, en suelos de aptitud muy similar también. Si bien esto no tiene el rigor científico de un ensayo realizado bajo las mismas condiciones, sí nos mostró una diferencia en el rendimiento ajustado, es decir, combinando tanto el rendimiento de grano como con el porcentaje de aceite, de, como vemos acá, más de 1000 kilos de diferencia. Y casi 5 puntos de diferencia entre las dos condiciones. Que para nosotros fue algo realmente espectacular para ver y analizar, para ver cómo replanteábamos incluso nuestros sistemas de producción. Y una cuestión más. Fíjense, este era el ensayo de girasol, realizado bajo siembra directa con la cobertura de avena. Para el control de malezas utilizamos Twimpact, fluoclorhidrana y acetoclor, y luego de la cosecha manteníamos un buen nivel de cobertura, y a su vez veíamos que el efecto de la cobertura seguía inhibiendo la germinación de numerosas malezas, como un efecto positivo agregado a esa cobertura. En el día de campo del año 2017, nosotros ya veníamos en tratativas con Juan Pablo y su equipo de la experimental
para acceder a la licencia de la variedad de Ascasubienta, y como un proyecto nuevo que estábamos incorporando, obviamente que lo mencionamos en nuestro día de campo. Luego del día de campo se nos acercó Eduardo de Sá Pereira, el ingeniero agrónomo que trabaja aquí para el INTA de la experimental de Coronel Suárez, dependiente del INTA de Cesario Naredo, para iniciar un proyecto de evaluación de distintos cultivos de cobertura y su impacto en el rendimiento del cultivo de verano. En esta campaña el cultivo de verano fue girasol. Estas coberturas las sembramos el 15 de marzo, hicimos un quemado el 17 de octubre, es decir, un barbecho relativamente corto, ¿no? de casi 40 días, y nuevamente, las precipitaciones. Aquí le dimos la misma estructura de análisis de datos para que ustedes puedan comparar cómo fueron las diferentes campañas. El testigo, es decir, el barbecho tradicional, recibió 887 milímetros desde principio de año hasta la siembra de girasol del 23 de noviembre, y en este barbecho corto de 40 días, el cultivo de cobertura recibió unos 122 milímetros. Es decir, que un año con abundantes precipitaciones, pero que el verano fue bastante seco. Fíjense que desde la siembra, es decir, desde el 23 de noviembre a fin de marzo, que nosotros las caracterizamos como las lluvias que tienen una alta incidencia en el cultivo, registramos solo 140 milímetros. Es decir, un año con muy buenas lluvias y un verano seco, por así decirlo. En esta tabla vemos los resultados del rendimiento ajustado y les puse también a un costado el porcentaje de aceite, cómo fue variable en los distintos tratamientos, y nos encontramos con una situación realmente interesante. Un barbecho de solo 40 días, en un verano seco, encontramos que el testigo no fue el que más rindió, como en otra situación lo hubiéramos esperado, sino que tanto, bueno, el centeno, la cobertura de vicia villosa Ascasubienta, esta era una cobertura de vicia identificada, realmente estuvieron estadísticamente a la par del testigo, un poquito por encima. Y sí vimos que especies como la avena, que cuando habíamos analizado el contenido de humedad, estos datos siempre son un trabajo en equipo, las labores de siembra, terminación, controles químicos y todo lo que está relacionado al rendimiento de los cultivos de grano, el trabajo lo realiza el equipo de Cencerro. Acá me gustaría destacar también el trabajo de Alejandro Olsman y Aldar Alonso y todo el equipo que tenemos de colaboradores que nos ayudan. Y todos los parámetros que se toman de producción de materia seca de las distintas coberturas, humedad del suelo, parámetros también de disponibilidad de nitrógeno y demás, los realiza el equipo del INTA, liderado por Eduardo de Sá Pereira. Así que, como comentaba Juan Pablo, la importancia siempre de estar vinculados con el INTA y con las demás instituciones para darle mayor rigor científico y alcance a este tipo de trabajos. Bueno, dicho eso, la avena era el que mostraba un menor porcentaje de humedad a la siembra y claramente sí se vio castigada con respecto al rendimiento. Eso fue dado para el año 17-18. En el año 18-19 quisimos hacer un ensayo diferente, donde sí involucrábamos como cultivo de verano no solo al girasol, sino también a la soja y al maíz, y queríamos evaluar distintas fechas de quemado. Entonces teníamos aquí un barbecho largo, para lo que es el cultivo de cobertura, quemándolo a fin de agosto, un barbecho intermedio, una quema de fin de septiembre, y un barbecho corto, similar al anterior, con una fecha de quemado de fin de octubre. Los cultivos de cobertura los sembramos el 8 de marzo, un año de un barbecho relativamente con buenas lluvias, casi 600 milímetros acumuló el testigo, y fíjense, una primavera muy lluviosa, es decir, del barbecho largo, que acumuló de septiembre, octubre y 20 días de noviembre, casi 300 milímetros, un barbecho intermedio que llegó a acumular unos 180 milímetros, y ese barbecho corto, o barbechito, como le comenta Gervasio Piñeiro en el Congreso de APRESIE, de 134 milímetros. Muy buena recarga en ese mes corto, y un verano lluvioso, desde la siembra a marzo, 415 milímetros. ¿Cómo fueron las producciones de las distintas coberturas a medida que avanzábamos en la fecha de quemado? Fíjense, para una fecha del 29 de agosto, la producción de la vicia villosa ya había llegado ya casi a 3.500 kilos de materia seca y unos 4.500 kilos de materia seca con el triticale.
Al mes siguiente la vicia villosa había alcanzado los casi 5.500 kilos de materia seca, y el triticale más de 10.000 kilos de materia seca por hectárea, y la fecha de siembra más tardía, como vemos acá, casi 7.000 kilos de materia seca la vicia villosa, y unos 12.000 kilos de materia seca el triticale. Lo que se puede apreciar visualmente aquí es claramente el volumen de rastrojo generado y la calidad del mismo, especialmente en el triticale, con un alto grado de lignificación y demás. Entonces, ya con este tipo de ensayo nos sirvió a nosotros para comprender el momento de secado y las grandes diferencias que ocurren entre una vicia villosa y un triticale con esto, ¿no? La calidad del rastrojo. ¿Cómo fueron los resultados para los distintos cultivos de verano? Fíjense, para el girasol, para un quemado temprano, estadísticamente no observamos diferencias, si bien la vicia villosa se ubicó un poco por encima del testigo y el triticale un poquito por debajo, y un coeficiente de variación un poco más alto. A medida que avanzamos con las fechas de quemado, fíjense cómo va disminuyendo ese coeficiente de variación, es decir, que la variabilidad de los datos se hacía cada vez menor, eso lo vimos muy bien, y especialmente para los tratamientos con cobertura, como que un mayor nivel de cobertura nos estabilizaba mucho los rendimientos, no había picos tan altos, pero tampoco había caídas tan grandes en el rendimiento como se veía quizás en esta primera fecha de siembra. Nuevamente las diferencias no fueron significativas, pero el testigo se ubicó por el medio, la vicia villosa un poquito por debajo, y el triticale muy similar al testigo. Y en la última fecha de quemado, nuevamente, muy similares el efecto de las coberturas con respecto al testigo, es decir, que a grandes rasgos pudimos decir que ese año, bajo las condiciones evaluadas, para el girasol no hubo un efecto ni positivo ni negativo de la cobertura. Recordemos que el girasol es dentro de los cultivos de verano, el que antes define su rendimiento, tiene el periodo crítico marcado en floración y un ciclo considerablemente más corto que la soja y el maíz, por lo que es mucho más dependiente del agua de la lluvia o las condiciones rápidas de crecimiento que pueda generar el cultivo. El rendimiento de la soja este año, tanto febrero y marzo, fueron realmente muy buenos, y fíjense los niveles de rendimiento que mostramos. Y aquí nuevamente vemos que no hubo diferencias significativas, salvo para la última fecha de quemado, pero las primeras dos fechas de siembra no hubo diferencias significativas en el rendimiento. Siempre la vicia villosa, que fue bastante particular este dato, pero luego quizás Eduardo nos puede incorporar más información al final, pero luego hubo ensayos que comenzaron a observarse esto, ¿no? El efecto de la vicia villosa sobre el rendimiento de la soja, y el triticale, quizás un poquito por debajo en algunos tratamientos, pero marcadamente por encima sobre la última fecha de quemado. Lo que vimos aquí, quizás esta porción de terreno era un poco inferior con respecto a las otras, pero claramente en un suelo más frágil y con menor aptitud es donde más marcado fue el efecto de la cobertura, que fue realmente muy, muy interesante de ver. Y estamos hablando, ¿no?, sobre potenciales de rendimiento realmente muy buenos. ¿Qué sucedió con el maíz? Con el maíz vimos algo similar, por así decirlo. Si bien las diferencias no fueron significativas, vemos que vicia villosa normalmente rinde igual o por encima del testigo evaluado. En este caso no se fertilizó con nitrógeno. Es uno de los inconvenientes muchas veces cuando queremos evaluar muchas cosas, que hay que unificar ciertos niveles de tratamiento, porque si no el tamaño del ensayo se hace tan grande que poder obtener un terreno uniforme, regular y demás para darle buenas condiciones es muy complejo. Pero fíjense que el triticale sí, empezamos a observar una caída en el rendimiento, que estuvo explicado por dos motivos. El primero que vimos nosotros fue una alta retención de nutrientes por el rastrojo. No sé si bien recuerdan los datos, teníamos más de 10.000 kilos de materia seca al 1 de octubre y unos 12.500 kilos de materia seca al 31 de octubre, con un alto grado de lignificación. Y a su vez observamos otra variable más. Con este nivel tan alto de lignificación, el coeficiente de logro que tuvimos con las plantas fue realmente bajo y muy malo. Quizás realizamos una siembra manual con gaviota, y las condiciones no eran las mejores. No significa que con una sembradora la siembra vaya a fracasar,
Pero sí fue un dato a tener en cuenta, y cuando analizamos la dispersión de valores, relacionando por un lado el número de plantas con el rendimiento del maíz, nos arrojó este tipo de curva con un R cuadrado de 0,74, es decir que más del 74% del rendimiento del maíz estuvo regulado por la densidad de plantas que efectivamente logramos. Entonces, volviendo un poco para atrás, hay que ver cuánto de esta caída en el rendimiento se debió a un logro deficiente, es decir, una falla en el ensayo, y cuánto de eso se vio afectado por una menor disponibilidad de nitrógeno durante el ciclo de cultivo. La campaña pasada ya fue una campaña bien diferente al resto. Volvimos a evaluar realizando franjas. Fíjense esto que vemos aquí, es triticale, trébol rojo, centeno. Estos pasillos que vemos acá son los testigos. Y aquí veíamos avena con vicia villosa y vicia villosa pura. La fecha de siembra, como ven acá, fue del 15 de marzo, del 13 de marzo, un quemado tardío, del 29 de septiembre, y un barbecho de un mes, ¿no? De una fecha de siembra del 31 de octubre. Al testigo este año, desde principio de año, el antecesor era trigo, me olvidé comentarles, es decir, que desde las lluvias de enero al 31 de octubre fueron de 427 milímetros, y fíjense que en el último mes, que fueron las lluvias que efectivamente recibieron las coberturas, de solo 51 milímetros. Y luego, de la siembra a marzo, 442 milímetros. Hubo una recuperación muy importante del perfil de humedad, especialmente a partir de mediados, fines de diciembre, donde las lluvias se hicieron más regulares. Desde la siembra, es la realidad que hasta mediados de diciembre la situación sobre las coberturas era de un déficit hídrico muy, muy importante. Entonces veníamos de situaciones previas con o muy buenas lluvias en el barbecho y bajas lluvias en el verano, a un año donde tuvimos muy bajas lluvias en el barbecho, especialmente ese último mes donde acumulamos solo 51 milímetros, y una recuperación importante del perfil a partir de mediados, fines de diciembre. ¿Cómo fueron los niveles de producción de materia seca de las coberturas en este año? Veníamos de un año evaluando de alrededor de 10, 12 toneladas, por ejemplo, en el triticale, y vicias villosas que llegaban a acumular 6.500 kilos de materia seca. Fíjense cómo en estas dos fechas de medición, una medición temprana del 26 de agosto y una medición del 24 de septiembre, es decir, justo antes del quemado, como siempre el centeno, con una precocidad excelente, ya tenía unos 6.000 kilos de materia seca acumulados para el 26 de agosto, y luego cuando nos vamos a fecha de siembra, a fechas más tardías, como el triticale recupera, posee un ciclo más largo y ya se asemeja muchísimo al centeno en el volumen de producción logrado. Las avenas, que siempre muestran niveles de producción más intermedio. Aquí sorprende el trébol rojo redomón, que llegó a acumular 5.000 kilos de materia seca al momento del quemado, realmente sorprendente. Y la vicia villosa, que claramente por ser leguminosa y por la gran deficiencia de humedad que hubo desde el 26 de agosto al 24 de septiembre, discúlpenme, que aquí en este periodo no se registraron precipitaciones, llegó a acumular de todas formas unos 3.300 kilogramos de materia seca. Fíjense esta foto desde el mes de septiembre, aquí tenemos la franja de avena, la franja esta que sigue de avena con vicia villosa, siempre trabajamos con ascasubinta, y de este otro lado la vicia villosa ascasubinta. Estábamos en una condición de una sequía extrema y realmente la tolerancia al frío que mostraba la vicia villosa era impresionante, era de las pocas franjas que mantenían un buen aspecto y un verde bajo esas condiciones. Vamos a ver ahora los rendimientos, primeramente del cultivo de girasol, que como veíamos es el cultivo que antes define su rendimiento con respecto a los otros y que más nos puede estar castigando el efecto de la cobertura o un problema en el barbecho. Fíjense que si nos vamos al rendimiento ajustado directamente, para hacerlo más sencillo, observamos que los tres testigos, con alrededor de 3.000, 3.100 kilos, fueron efectivamente los que mostraron un mayor nivel de rendimiento, pero muy cerca de ellos estuvieron tanto el tratamiento de vicia villosa como el tratamiento de centeno.
que la verdad cuando vimos estos datos nos sorprendimos, porque sinceramente esperábamos que el impacto iba a ser mayor, es decir, solo unos 300 o 350 kilos de diferencia, sin diferencias significativas estadísticamente. Nosotros pensamos que el testigo realmente se iba a despegar mucho más bajo las condiciones evaluadas. Recuerden que entre que quemamos todos estos tratamientos y la siembra llovieron solo 50 milímetros. En un momento habíamos pensado en retrasar la fecha de siembra, pero nos encontramos con una situación de una falta de humedad realmente importante, y ni bien fueron 2 lluvias, creo que de 20 y 30 milímetros, y ni bien se registró la última lluvia, dijimos, bueno, sembremos, porque si esto sigue así hay un riesgo muy grande de no poder implantar el ensayo. Como se registraron las lluvias más tarde, tranquilamente podríamos haber esperado una siembra del 20-25 de noviembre y probablemente hubiese sido mejor. Pero bueno, ante esa situación siempre uno tiene que responder y trabajar de cierta forma. Desarrollando un poquito más, vemos el triticale y la avena un poco por debajo, y hay algún efecto de la vicia villosa, porque fíjense que la consociación de avena y vicia villosa muestra un mejor desempeño que la avena pura. Se repite con los datos de esa campaña de 17-18 que estábamos viendo, y el trébol rojo, último, porque al momento del secado de los cultivos de cobertura era el que más humedad había consumido, y claramente nunca pudo recuperar el perfil como para acercarse a estos otros rendimientos. En soja, la soja ya todos sabemos que define más su rendimiento a partir del mes de febrero. Fíjense que ya los testigos no se ubicaron en la primera posición, sino que estuvieron muy cerca del promedio. De estos verdeos, tanto avena y triticale superaron al desempeño del testigo, y cuando veíamos el desarrollo del ensayo, a partir de enero, siempre mostraba un estado hídrico superior. Uno veía ya el testigo con una clara deficiencia de humedad, y estos tratamientos siempre se veían un poco mejor. Y fíjense cómo se tradujo además en rendimiento de granos. La vicia villosa se mantuvo muy pegada al testigo. Vemos lo mismo con acá, en este caso la avena y la vicia villosa. Y 2 consideraciones del centeno y del trébol rojo. El centeno, que fue el que más nivel de materia seca había producido, y como el centeno es bien precoz, hoy hablábamos, ya para fin de septiembre estaba realmente con el ciclo terminado. No produjo semillas porque le cayó la floración sobre los meses de invierno. El logro que tuvimos en el centeno bajo esas condiciones, y especialmente condiciones de sequía en el suelo, no tuvimos un buen stand de plantas, y realmente después se vio impactado en el potencial de rendimiento que alcanzaron. Y el trébol rojo, lo mismo que para el girasol, ya había absorbido buena parte de la humedad del suelo. Cuando trabajó la sembradora, el trabajo no fue bueno, y también tuvimos un logro de plantas realmente que no fue bueno, y se vio afectado el desarrollo del cultivo desde el inicio. Y para el maíz, aquí vemos que estadísticamente podemos separarlo en 2 grandes grupos: los grupos que tienen la A, que incluyen al testigo y a la vicia villosa, y los grupos de la B, que nos incluyen a todas las gramíneas prácticamente. Cuando quemamos las coberturas, estaban muchas de ellas en un estado fenológico avanzado, que provocó una retención de nutrientes realmente muy, muy grande. Pero fíjense la vicia villosa, con solo 50 milímetros de lluvia entre el quemado y la fecha de siembra del maíz, que el rendimiento en definitiva fue similar o estadísticamente igual al de los testigos. Y cómo la vicia villosa viene a ser un gran aliado para el cultivo de maíz. Imagino yo que esto realizado en el sorgo nos debería arrojar conclusiones similares, que nos permite realmente acercarnos a la fecha de siembra, por su calidad de rastrojo de rápida descomposición y que libera tan rápido los nutrientes. Siempre nos arroja rendimientos similares al testigo o por encima. Incluso por encima en condiciones, como hablábamos hoy, de fertilización ad libitum del maíz para que exprese el potencial de rendimiento. Las leguminosas sí pagaron realmente el costo de retención de nitrógeno, pero fíjense nuevamente la avena, que quedó en último lugar, cómo al incluir la vicia villosa ya rápidamente rindió cerca de 1000 kilos más. Entonces el componente de vicia villosa o de leguminosas, pero especialmente de vicia villosa como cobertura de cultivo de maíz, creo que tiene un valor agregado muy importante.
Y fíjense cómo estaban las franjas y cómo era el desarrollo. Esta foto es del mes de fines de enero. Estas bolsas que ven sobre el girasol, lamentablemente estábamos muy cerca de un monte que había cotorras, así que tuvimos que cubrirlas para que no nos destruyan el ensayo. Pero todas esas franjas que se ven de verde más claro corresponden a los tratamientos con gramíneas. Y este año seguimos evaluando en conjunto con todo el equipo de Eduardo de Sá Pereira y planteamos un ensayo quizás diferente con algunos agregados. Dentro de las gramíneas aquí tenemos el centeno, avena y triticale, trébol rojo nuevamente, si bien es una especie que consume mucha humedad sobre el fin de ciclo, por lo que estamos viendo, puede ser interesante su aporte de nitrógeno y como capacidad mejoradora del suelo, ¿no? Al tener una raíz diferente. El testigo, estas franjas que vemos más acá, se trata de una especie novedosa, muy utilizada en los países del norte, ¿no? Estados Unidos y Europa, que ya tiene una tradición con cultivos de cervicia más de larga trayectoria. Se trata del Daikon Radish, es el nombre que lo posicionan, que es un Raphanus, especialmente seleccionado como cultivo de cobertura, más adelante lo vamos a desarrollar. Una mezcla de triticale y vicia villosa. Lo que hicimos en este año para la mezcla fue mucho de lo que comentaba Juan Pablo Renzi. Utilizamos triticale porque tiene una implantación similar a la avena, ¿no? O quizás un poco más lenta que la avena, y en densidades bajas, unos 20 kilos por hectárea de triticale y unos 20 kilos por hectárea de vicia villosa, siempre ascasubienta. Y más adelante le voy a comentar qué son estas franjas de aquí. La variedad de centeno que utilizamos fue Emilio Inta, una variedad de ciclo largo, muy interesante. La variedad de avena utilizada fue Marita Inta y el triticale Ona Inta. Es decir que todos estos trabajos tienen un sello de Inta realmente impresionante, y es para destacar el trabajo de las experimentales, tanto de Hilario Ascasubi, posicionándose años antes de que explote el cultivo de vicia villosa en la Argentina, realizando un trabajo de mejoramiento realmente muy destacable y uno con años de anticipación. Y el INTA Bordenave con una larga trayectoria de desarrollo de cultivares de verdeos. Esta es una foto más de cerca, cómo se encuentra el centeno, la avena y el triticale. Y fíjense, hoy justamente lo que hablábamos del rolado y las diferencias que observamos entre especies. Esta foto es de ayer del centeno, ya se encuentra totalmente en espigazón, y que por lo que nos comentan, o las experiencias más del norte, sería muy buen momento para realizar el rolado, y la importancia para los que estamos al sur de poder realizar rolados tempranos, no tener la obligación de irnos a mediados de noviembre. Este es el estado de la avena, que es una especie que todos conocemos que es más susceptible al frío que el centeno, y tiene quizás algún problema de enfermedad de hojas, pero también puede ser muy interesante. Y así se ve el triticale, ya un poco más encañada que la avena, y fíjense el triticale, que es un cruzamiento entre trigo y centeno, qué buen nivel de rusticidad tiene con respecto al potencial de su tolerancia al frío y sanidad. Esta foto que vemos aquí es para mostrarles, son dos franjas de vicia villosa, y este año en particular, nunca la habíamos visto con tanta claridad, realizamos evaluaciones de distintos tipos de inoculantes, formulados de forma distinta, que realmente observamos diferencias categóricas. Fíjense, este es un inoculante, por así decirlo, A, que es una turba, y este es un inoculante líquido, por así decirlo, B, para no entrar en nombres comerciales, que observamos realmente una diferencia en el comportamiento abismal, especialmente en estos primeros meses. Esto lo sembramos alrededor del 20 de marzo, y fíjense las diferencias, ¿no? Estas son imágenes tomadas de ayer, de más cerca, en cada una de las condiciones. Por lo que nos comentaba tanto Juan Pablo y las experiencias que van compartiendo, supuestamente estas diferencias luego se equiparan mucho, pero la importancia de generar buenos cultivos de forma rápida, ¿no? Fíjense, fines de agosto, el nivel de cobertura y desarrollo que tenemos en esta condición con respecto a esta otra. Y esta es una imagen para que veamos del testigo, que es un trigo de alrededor de 3.000, 3.200 kilos que rindió el año pasado.
donde manejamos este tipo de coberturas, que son coberturas realmente bajas, son planteos de siembra directa donde llegamos al verano en condiciones que no son muy distintas a las que planteamos en un inicio que veíamos en los ensayos de girasol. Obviamente que la posibilidad de captura de agua, el riesgo de planchado, de duración y por supuesto de desarrollo de malezas que hay aquí es totalmente diferente a los planteos sobre las coberturas. Y hoy como productos hemos incorporado a nuestra línea de cultivo de servicio, el Daikon Radish, ahora vamos a desarrollar sobre esta especie, y el año que viene también vamos a disponer comercialmente de semillas de Triticale Ona Inta y Centeno Emilio Inta, que son estas dos variedades las que venimos trabajando desde el inicio, dos especies realmente muy interesantes, un Triticale con un ciclo más largo y un Centeno con un ciclo más precoz, que se caracterizan las dos por una rusticidad espectacular, una excelente tolerancia al frío y muy buena sanidad. El Centeno Emilio Inta, dentro de los desarrollos del Inta Bordenave, es una variedad de ciclo largo. Eso nos permite dos cosas: en planteos mixtos, poder anticipar la fecha de siembra sin que se encañe y a su vez extender el periodo de pastoreo. Eso nos da por lo menos 20 días a un mes más de aprovechamiento del centeno, manteniendo todos los rasgos de productividad y potencial de crecimiento del centeno. Y el Triticale como una opción de ciclo más largo, manteniendo toda esa rusticidad y quizás buscando complementos con especies como Vicia villosa además, o planteos donde uno quizás no quiere un alto grado de lignificación temprano, porque puede que vaya a un cultivo de maíz y yo no quiero estar en agosto en una condición ya como veíamos en las fotos, ¿no? Un cultivo totalmente lignificado, es decir, manteniendo una calidad de rastrojo diferente. Y vamos a comentarle algunos de los atributos que ya empezamos a ver con estos años de desarrollo de la Vicia villosa casubinta. Juan Pablo no les comentó, pero este es un desarrollo realmente innovador dentro del INTA que le da un rasgo de desarrollo zonal y de mejora a las poblaciones de Vicia villosa que observamos realmente muy interesantes. Esta variedad la hemos incluido en la red de cultivos de servicio de APRESIR desde su inicio, en el año 2018. APRESIR realiza entre 14 a 20 localidades de ensayos, fíjense, desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta el norte del país, y esta variedad tiene un comportamiento muy satisfactorio en todas las localidades que le hemos evaluado. A su vez, estamos en contacto con empresas de diversas partes del mundo, y hemos trabajado y licenciado esta variedad a una empresa americana, que la registró con el nombre de Patagonia Inta, y ahora le vamos a compartir algunos resultados obtenidos por la Universidad de Tennessee, como ven acá, destacando también el comportamiento de esta variedad de Vicia villosa. Y a su vez también me gustó colocarles esta diapositiva. Si quieren acceder a este video, que es muy interesante, este es el link. Luego a los que estén interesados nos pueden avisar y se lo enviamos. Y fíjense cuando habla de los beneficios de los cultivos de cobertura. Y aquí fuimos directamente a los resultados para no caer en charlas que sean demasiado largas, porque esto da para hablar muchísimo y hacer agronomía de la forma más completa y más compleja. Pero fíjense, rendimientos, ellos le llaman cash crop a los cultivos de verano, se mantienen iguales, mayor contenido de nutrientes en el suelo, aumento de los insectos benéficos, aumento de la materia orgánica en el suelo, mayor capacidad de infiltración del agua, disminuyendo la erosión, y menores pérdidas de nutrientes por lixiviación, que son muy similares a todos los beneficios que le vamos encontrando aquí también en Argentina, en Uruguay y en distintas partes del mundo. Y vean, dentro de un set enorme de especies y de variedades, cómo ellos, a las que estaban dentro del percentil 25, es decir, del 25% de las especies y variedades con mejor comportamiento, les llamaban las top performers, y ahí estaba Patagonia Inta, un desarrollo argentino destacándose en los sistemas de producción de los Estados Unidos, que a su vez ya lleva 3 años de evaluación en Estados Unidos con un comportamiento realmente muy bueno y exportando semillas y genética del INTA a los Estados Unidos, que también nos llena de orgullo.
Y dentro de todas las especies leguminosas evaluadas, Patagonia INTA, junto con esta otra variedad de vicia villosa, A. humerit, realmente destacadas en cobertura y en desempeño por el resto. Fue algo que me gustó remarcarles para que vean la plasticidad y la adaptación de esta variedad. En Uruguay, que también le queremos enviar nuevamente un saludo a Abel Mateo y todo su equipo, lleva ya 2 años de evaluación y se encuentra en proceso de registro de esta variedad. Y fíjense, este ensayo realizado por el Programa de Investigación en Producción y Sustentabilidad Ambiental de Línea, evaluando vicia villosa, Ascazú INTA y centeno, especialmente en sus mezclas y su reducción en la erosión y aportes a la nutrición del suelo. Fíjense, esta imagen es la combinación de las raíces de la vicia villosa y el centeno, y aquí vemos por un lado la vicia y por otro lado el aporte de raíces en el centeno, ¿no? Pensando en planteos y en sistemas más sustentables. Y dentro de las conclusiones que ellos observaron fue que realmente lograron aumentar la fertilidad a corto plazo, aumentar el aporte de raíces y disminuir las pérdidas de erosión, ¿no? Que aspectos realmente muy importantes a tener en cuenta a futuro. Y ahora vamos a enviarle una serie de imágenes que fuimos observando en todas estas evaluaciones que venimos realizando sobre la variedad. Fíjense, Ascazú INTA con respecto a otra variedad de vicia villosa desarrollada esta variedad es europea, su diferencia en el vigor inicial, que es realmente considerable. Lo mismo estas imágenes ya son de este año. Otra variedad diferente a la primera, también de genética extranjera. Fíjense que implantación realmente lenta muestra con respecto a esta variedad de vicia villosa. Y esto es una población de vicia villosa identificada, que están naturalizadas en la Argentina, que también, ¿no?, se ve fuertemente el trabajo de mejora que realizó el equipo de Juan Pablo sobre esta variedad. Aquí vemos nuevamente sobre otra población, las diferencias en vigor, y fíjense más de cerca con respecto a esa variedad. Es que esto se traduce no solo en mayor producción, mejor competencia con malezas y un montón de beneficios al sistema. Fíjense aquí con respecto a otras variedades. Esta es una variedad de desarrollo local, Ascazú INTA mostrando un plus siempre en su implantación. Y esto con respecto a una variedad de afuera, de ciclo muy, muy corto, que muestra muy buen nivel de vigor, muy buen vigor inicial, pero fíjense, Ascazú INTA también equiparando a esta variedad. Que en estas imágenes les muestro la tolerancia al frío que tiene Ascazú INTA. Juan Pablo Renzi comentaba hoy, le mostraba esos gráficos de tolerancia al frío, y que Ascazú INTA fue realmente desarrollada en un ambiente con heladas fuertes y por su tolerancia al frío. Esta es una imagen de esa variedad, que mostraba un buen vigor inicial, y fíjense las diferencias, ¿no?, con respecto a Ascazú INTA y la tolerancia al frío, esas coloraciones antocianinas. Esta planta se ve afectada, detiene rápidamente su crecimiento, mientras que Ascazú INTA, por su mejor tolerancia al frío, donde se reactivan y se dan buenas condiciones de crecimiento, retoma rápidamente el crecimiento y comienza siempre de esa forma a diferenciarse de esta otra variedad. Aquí vemos con respecto a otra variedad, esta imagen me la pasó Juan Pablo, es de la zona de Ascazú, es una variedad diferente a la anterior, pero fíjense el comportamiento de Ascazú INTA con respecto a esta otra variedad testigo. Y bueno, acá hay imágenes en plantas individuales. Esto es lo primero que se observa cuando hay heladas intensas. Esta es una variedad susceptible a esas coloraciones antociánicas, y luego la planta detiene crecimiento. Daikon radish, esta es un Raphanus sativus es el nombre científico, y se trata de una especie muy interesante por su capacidad de romper el suelo y mejorar las condiciones edáficas. Estas imágenes son ensayos de hace 3 años realizados, donde comenzamos a evaluar este tipo de especies, y fíjense esta foto, a los 45 días de la siembra, el nivel de desarrollo que mostraban estas especies, realmente muy interesante. Esto que vemos al lado es vicia villosa, así que con una diferencia en la velocidad de implantación muy considerable, y comenzamos a observar también diferencias en función de los orígenes que estábamos evaluando. Fíjense ya el desarrollo de raíz que veíamos con solo 45 días desde la siembra. Una especie muy, muy interesante.
Observamos también que en función de los diferentes orígenes había diferentes comportamientos sanitarios. Eso para nosotros tiene un valor muy, muy interesante para poder ofrecer productos realmente adaptados, ¿no? Y no traer genética de afuera y que suceda esto o algo similar con la vicia villosa que no muestran buenas cualidades de adaptación. Y aquí vemos el desarrollo de esta raíz como a lo largo que avanza el ciclo, comienza a emerger desde la superficie. Estas son dos imágenes que me gustó observarlas. Esta especie tiene la particularidad de tener un sistema raíz muy fuerte que rompe capas compactadas en el suelo, y luego, a su vez, una vez que se degrada, permite mejorar la capacidad de exploración de los cultivos de verano. Tiene una muy, muy rápida velocidad de implantación, lo que le permite realizar una buena competencia con malezas inicial, cubre muy, muy rápido el suelo, y con ese sombreado hay muchas malezas que ya no pueden germinar, especialmente la rama negra, ¿no? Debe ser la más característica. Y al desarrollar tan rápidamente este sistema radicular, lo que permite es capturar muchos nutrientes que se pierden por lavado durante el barbecho, por no estar en capas superficiales. De esta forma se recuperan y vuelven a estar disponibles en los horizontes superficiales. Para que se den una idea, el largo de esta raíz por debajo del nivel de superficie supera los 30 a 40 centímetros, y esta raíz a su vez tiene un contenido de materia seca muy bajo, es decir que una vez quemado el cultivo de cobertura, se degrada en forma muy rápida y pone en disponibilidad todos esos nutrientes para el cultivo de verano. Y podemos, o muchas veces observamos dos tipos de raíces. Fíjense esta donde muestra un crecimiento realmente muy, muy recto, muy bueno. Esta podría ser una condición de crecimiento donde no registró ningún tipo de impedancia para que la raíz pueda acceder a capas subterráneas. Este otro tipo de raíz que vemos, donde vemos un quiebre, una curvatura y que la raíz luego siguió para abajo, muestra la capacidad que tiene esta especie de justamente romper esas capas compactadas. ¿Qué le sucedió a esta raíz? Fue desarrollando hacia abajo, se encontró, esperen que tengo ahí personas para entrar, se encontró con alguna impedancia que no pudo permitir el paso, entonces desarrolló cierto nivel de crecimiento horizontal y luego retomó el crecimiento hacia abajo. Esta raíz inicialmente es muy fina, como vimos en las primeras imágenes. Luego, cuando tiene esa capacidad de desancharse, es cuando provoca esas rupturas en el suelo y trabaja como un subsolador biológico mejorando esa compactación, ¿no? Por supuesto que si estamos ante un piso de arado realmente muy fuerte, las posibilidades de esta raíz de generar esto son muy bajas, pero ante niveles de compactación que no son muy, muy elevados, nos permite mejorar y rápidamente la condición de la calidad del suelo. Y para mostrarles algunas fotos, esto es de la lluvia de la semana pasada, aquí en Coronel Suárez llovieron unos 25 milímetros en forma muy repentina. Fíjense, esta imagen es de un lote con una cobertura de triticale y vicia villosa, donde este año vamos a realizar los ensayos de girasol, retomando esa imagen del año 2017. Y fíjense, aquí un cultivo, es vicia villosa bajo labranza convencional. Fíjense luego de esa lluvia el grado de encharcamiento que observamos y lo que muchas veces nos planteamos, o lo que dice el equipo de Beto Quiroga, ¿no? ¿Cuánta agua estamos cosechando por cada lluvia? Entonces, aquí vemos que de esos 25 milímetros, una buena parte escurrió porque no pudo penetrar en el suelo, porque el suelo se encontraba planchado o compactado, o el mismo impacto de la gota de lluvia provocó eso, y no pudo penetrar en esas zonas y se acumula en zonas más bajas. Entonces estamos hablando de una precipitación efectiva totalmente diferente en estas dos condiciones, y uno, observando en esta cobertura, no se encontraba esa situación. Al disminuir la velocidad de impacto y al retener del agua en ese nivel de cobertura, logramos que la captura del agua sea muy superior, y uno por ahí imaginándose, no son conclusiones muy científicas, pero siempre eso que observábamos, que el coeficiente de variación o la variabilidad de los datos de rendimiento, especialmente en soja, con la fecha de siembra más tardía, era más baja con altos niveles de cobertura, puede estar esto, ¿no? A ir mejorando la condición edáfica y la condición de captura de agua en los distintos sectores del suelo y haciéndolo más homogéneo.
Las competencias con malezas, estas fotos son de Alejandro Olsman, me las envió este año, es una secuencia de fotos prácticamente, son 3 fechas distintas, donde vemos en un lote aquí en Coronel Suárez, con un cultivo de cobertura sembrado en el mes de febrero, la excelente capacidad competitiva que tiene esta especie. Fíjense, sobre una maleza bastante competitiva como es la mostacilla, como la vicia villosa, con su hábito de crecimiento trepador, va de a poco compitiendo y ahogando literalmente a esta maleza. Y a su vez, fíjense la disposición de las hojas que vemos, en vez de estar en forma horizontal, como estaría en un barbecho tradicional, está en una disposición más bien vertical, intentando capturar la luz en una condición de alta competencia. Y qué importante poder combinar distintas alternativas de manejo. Recién Juan Pablo Renzi nos desarrolló mucho sobre herbicidas preemergentes. Hay posibilidades de herbicidas tanto para crucíferas como para raigras anual, por otro lado. Y para ir deteniendo, ¿no?, esta curva de aparición de malezas que realmente viene escalando en forma exponencial y que hace el manejo cada vez más complejo. Es decir, que si no abordamos esta temática de una manera diferente, lo más probable es que haya cada vez más especies y cada vez más casos de resistencia combinada, como vemos aquí. Cada vez que hay un color diferente, corresponde a un tipo de resistencia diferente. Y cómo nos complica esto del manejo, desde el punto de vista del manejo, desde el punto de vista del costo de producción y el impacto ambiental al estar utilizando cada vez un mayor número de aplicaciones de herbicidas. La evapotranspiración, cómo la cobertura realmente nos da un plus de retención de humedad muy, muy bueno. Esta imagen es de un maíz en Coronel Suárez, un planteo de maíz bajo riego, un planteo de riego nuestro, ¿no? Fue una rotación que venía de trigo blanco a cultivo de gruesa. Entonces, habiendo visto todos esos beneficios que mostramos, fue que decidimos implantar un triticale. No implantamos una vicia villosa junto con el triticale porque había una disponibilidad de nitrógeno muy, muy alta, y cuando la disponibilidad inicial de nitrógeno es muy alta, las gramíneas realmente terminan desplazando a la vicia villosa. Entonces acá lo que queríamos era generar cobertura para competir con las malezas y tener la capacidad de retener todo ese nitrógeno que había liberado el trigo blanco. Esta imagen es en plena implantación del cultivo. La primavera del año pasado fue realmente muy, muy seca. Con este nivel de cobertura nos permitió independizarnos del riego en la implantación, que tiene un valor muy importante, y una emergencia realmente muy uniforme. Fíjense ya esta imagen es del mes de diciembre, cómo se veía el cultivo de maíz. Y esta foto removiendo un poco de rastrojo, ¿no?, entre el poco rastrojo que quedaba del trigo blanco y el residuo de la cobertura del triticale, con una retención de humedad realmente excelente. El control de malezas en esta situación fue muy sencillo. Simplemente fue controlar la cobertura en el mes de fin de agosto, antes de la siembra, realizar una aplicación de glifosato con atracina y S-metolacloro, y en posemergencia se realizó una aplicación de glifosato porque había unos poquitos escapes de gramíneas, pero realmente nos quedamos muy sorprendidos por cómo se adaptó esto también al cultivo de maíz, y fue un maíz que terminó rendiendo 14.000 kilos del promedio, con solo 100 kilogramos de urea aplicados en este estadio. La realidad es que al maíz lo veíamos en un estado de nutrición nitrogenada visual realmente muy bueno, pero un poco por inexperiencia no nos animamos a no aplicarle urea, pero nos mostró realmente un potencial excelente. Y esta imagen es desde arriba, correspondía al ensayo que realizamos de franjas de diferentes fechas de quemado, donde estaba el testigo, el triticale y la vicia villosa. Y todas las franjas estas que vemos aquí con un verde más intenso, me faltó aclararles. Luego de la cosecha de los cultivos de gruesa, sembramos trigo. Sembramos trigo en forma cruzada. Y lo que observamos fue que en todas las franjas que se veía mejor desarrollo, en distintos estados, ¿no?, correspondía a las franjas de vicia villosa. Es decir, que todo ese efecto de aporte de nitrógeno que nos da la vicia villosa, no solo se ven impactados en el cultivo siguiente, ¿no?, en el cultivo de gruesa, sino también vemos un impacto muy bueno en los cultivos de fina del año siguiente. Que eso, compartiéndolo con la gente de APRESID, especialmente de más al norte, ellos siempre observan entre 30 y 50 kilos de nitrógeno más
cuando siembran trigo, luego de las vicias villosas utilizadas antes de la siembra de maíz. Es decir, que con un impacto en la rotación de largo plazo realmente muy, muy bueno. Y un aspecto muy importante de estas coberturas también es la capacidad de secuestrar carbono y aportar raíces en el suelo. Yo sé que hoy en día todavía no le damos mucho valor a esto de secuestro de carbono o de tener balances de carbono positivos en nuestro sistema, es decir, estar capturando más carbono de la atmósfera que el que emitimos, pero buena parte del mundo, buena parte de la industria de los países de Estados Unidos y de Europa, está empezando a iniciar planes de sustentabilidad y buscando obtener sistemas de emisión de carbono cero, es decir, empresas o industrias que realizan más emisiones de carbono, que son contaminantes por sus emisiones de carbono, comenzar a complementarse y comprar, por así decirlo, créditos de carbono de sistemas que están fijando carbono. Y fíjense cómo Bayer el año pasado en el Congreso de APRESID lanzó esta nueva iniciativa del carbono en la Argentina, justamente pagando un plus pagando un plus a los productores o a los productos obtenidos que sean bajo sistemas de carbono positivo, como un valor agregado realmente muy interesante. Y por otro lado, el efecto de la pérdida de carbono, pérdida de materia orgánica en los suelos, y todo el impacto que vemos, ¿no?, en la calidad de los suelos y especialmente los grados de compactación que estamos observando. Y la única forma que tenemos de recuperar esto es empezar a mínimamente disminuir o neutralizar la pérdida de materia orgánica, combinar raíces, probablemente haya situaciones que haya que combinar labranza con sistemas de raíces para poder ir apaciguando y mejorando estas condiciones de suelo. Y asociado a lo que hablábamos anteriormente con Juan Pablo, hay alternativas que ya se están utilizando en la Argentina. Fíjense, esto es un rolado de una mezcla de vicia villosa con estos daikon radish y centeno. Esto es un rolado que va a una siembra de maíz, y en este caso están realizando una siembra de soja, sobre planting green se llama esta técnica, ¿no? Sembrar directamente en verde, sembrar sobre la cobertura. Esto fue en la jornada de APRESID el año pasado en Coronel Seguí. Es decir, sembrando la soja directamente sobre esta cobertura que era de vicia villosa principalmente, y algunos kilos de trigo de ciclo largo. Siempre que pensemos en acortar los tiempos de barbecho con cobertura o realizar siembra en verde, tenemos que estar imaginándonos calidades de rastrojo similares al de la vicia villosa, ¿no? De fácil y rápida descomposición para poder recuperar la condición de fertilidad del suelo rápidamente, porque todos sabemos que un rastrojo no es solo acumular agua, es acumular agua y nutrientes, y si tenemos grandes niveles de retención, eso sí puede llegar a perjudicar los rendimientos de los cultivos de gruesa. Y aquí en Coronel Suárez, el año pasado, cuando retomamos de esta jornada de APRESID, nos entusiasmamos y quisimos hacer unas pruebas rolando, vicia villosa. En este caso eran vicia villosas que sembramos pensándolas en quemar e incorporar para implantar ensayos este año. Lo hicimos pensando en mejorar la condición de fertilidad y especialmente unificar la condición de fertilidad en nuestros lotes donde hacemos las evaluaciones para tener información de buena calidad. Entonces se le pasó un rolo muy, muy sencillo, muy liviano, sobre una vicia villosa. En este caso sí estaba florecida. Y fíjense, esto es más de un mes después, el grado de control de la vicia villosa fue total. La vicia villosa quedó muy bien encamada y totalmente controlada por ese implemento. Estábamos en pleno diciembre y con este grado de cobertura y realmente la cobertura en contacto con el suelo mantenía un nivel de humedad excelente. Aquí tranquilamente se podría haber implantado un maíz en el mes de diciembre. Y no tuvimos necesidad de aplicar herbicidas, solo en algunos manchones, como vemos aquí, de suelo un poco más bajo y pesado, donde la vicia villosa no se desempeña bien, que encontrábamos manzanilla era en su totalidad, que hubo que hacer controles de herbicidas. Pero fue realmente muy novedoso ver cómo funciona esto, y hoy tenemos la curiosidad de ver si es factible o cómo lo podemos implementar aquí en el sur de la provincia de Buenos Aires para implementar sistemas que tengan menores requerimientos de aplicación ya de agroquímicos, de herbicidas y de fertilizantes. Bueno, la charla que tenía preparada era esta,
Y por supuesto que ahora abrimos el debate para consultar. Si quieren que volvamos a alguna diapositiva, también podemos hacerlo. Y si alguno quiere hacer un aporte, encantado. Gonzalo Fuentes me consulta si el radish en mi zona con las crucíferas resistentes, si lo implantás, se cruza y no lo sacás más, ¿no? Mirá, Gonzalo, yo creo que se cruza, es un rafanus, ¿no? Evidentemente con los rafanus naturalizados se va a cruzar. Una estrategia de manejo que se puede hacer es quemarlo antes de que comience a florecer. Para que te des una idea, este rafanus lo sembramos en el mes de marzo y comenzó a florecer recién esta semana. Entonces, uno teniendo en cuenta esto y manejando variedades, que es lo importante, conocemos el ciclo, conocemos la posibilidad de cuándo va a florecer y podemos actuar en consecuencia. Podemos terminarlo antes y de esa forma no se va a cruzar. Pero sí, obviamente que eso está. Bueno, muchas gracias a todos y Eduardo, quiero también destacar su trabajo con todo el equipo para muchísimas de las mediciones que estamos realizando, que nos podemos complementar muy bien y aportar más información. Sí, Ignacio, mirá, ¿hola? Hola, sí, te escuchamos Sí. perfecto. Mirá, me parece que la presentación fue más que completa y excelente, digamos, ¿no? La verdad que no tendría mucho más que agregar a lo que vos ya dijiste, que bueno, es un resumen muy bien presentado de los últimos resultados, digamos, que tenemos. Creo de que refiriéndome, solo hacer un pequeño comentario a los resultados obtenidos en el último ensayo del 19-20, con respecto a los impactos en los rendimientos de lo que son los diferentes cultivos de coberturas que impactaron negativamente en los rendimientos de algunos cultivos de verano, como puede ser soja. Básicamente creo de que, además de como se presentó la campaña pasada, que vos ya lo explicaste muy claramente en cuanto al agua y en cuanto a la eficiencia de uso del agua, la relación carbono-nitrógeno de algunos cultivos de cobertura, no importa si son gramíneas o leguminosas, creo que estarían impactando de manera negativa por el momento de secado. O sea, nosotros podemos manejar el diferente momento de secado, y eso nos va a estar dando diferentes relaciones carbono-nitrógeno que van a impactar en la inmovilización de nitrógeno. Puede ser una leguminosa o puede ser una gramínea. En el caso del trébol, esperamos una respuesta muy buena por ser una leguminosa que fija mucho nitrógeno, pero es un trébol que crece mucho, desarrolla mucho, un tallo muy grueso, una planta muy linificada al momento del secado, y probablemente los nutrientes capturados por esa planta no estén disponibles en los cultivos de verano cuando ellos los necesitan en sus máximos requerimientos. No porque el cultivo de cobertura, digamos, no haga su aporte, sino por el momento de secado y por las condiciones climáticas que se dan en el crecimiento y que se dieron en la última campaña. Me refiero concretamente a la leguminosa. No obstante eso, las leguminosas, la vicia villosa, sigue siendo el principal cultivo de cobertura, junto con los testigos, que está impactando positivamente en los 3 cultivos de cosecha principal. Es sorprendente los resultados obtenidos en girasol, no teníamos antecedentes de cultivos de cobertura utilizados como antecesores de girasol. Evidentemente algunas gramíneas están impactando más, otras menos. El centeno es un cultivo como de cobertura que surge interesantemente como una alternativa para, por ejemplo, en el cultivo de girasol, y algunas otras características no determinadas en estos ensayos que pueden ser estudiadas más adelante, que podría llegar a haber algún tipo de efecto alelopático de residuos de cultivos en los cultivos siguientes. Vuelvo a repetir, esto no fue analizado ni fue estudiado, pero la gente de Uruguay tiene experiencia en esto, sobre todo en centenos y cebada, con efectos alelopáticos de sus residuos y de competencia del cultivo mismo, ¿no? Así que bueno, creo de que está más que resumido, más que elocuente, más, digamos, explícito en la presentación que vos hiciste. Son algunos años de ensayo, y bueno,
son resultados que alientan a, digamos, a utilizar los cultivos de coberturas como antecesores y también con el tema control de maleza, ¿no? Sí, gracias Eduardo y excelente tus aportes. Quisimos ir al grano porque realmente esto es una temática que aborda creo que todas las disciplinas de la agronomía, porque estamos hablando desde el suelo, desde las lluvias, la calidad de los residuos, la actividad biológica que se puede llegar a dar en el suelo, la capacidad de que todo eso que capturamos en el barbecho, los nutrientes especialmente, puedan estar disponibles en el cultivo de verano. Y a mí me sorprendió, con las condiciones que fueron el año pasado, yo realmente pensé que quizá el problema fue porque lo pensé antes, ¿no? Hay que esperar a los resultados, que el impacto iba a ser mayor. No sé qué opinión tenías vos, Eduardo, pero uno cuando vio cómo comenzaron y todo, realmente decía, bueno, este es el año en que decís, bueno, los cultivos de cobertura, cuando se nos dio el año, ¿no? De muy bajas lluvias en la primavera, no funcionan y los resultados son los resultados, ¿no? Seguramente, digamos, los cultivos de cobertura fueron muy eficientes en el uso del agua porque las precipitaciones fueron escasas hasta entrada la primavera, y esa eficiencia en la captación de agua, de los residuos que quedan de los cultivos de cobertura, está de alguna manera impactando positivamente en la eficiencia de uso de agua y de nitrógeno por parte de los cultivos de verano. Bueno, y algo que vimos repetido, ¿no? Fue el efecto de la avena, sobre todo en el girasol o en el maíz, que quizás da Bueno, para mayor exploración, ¿no? Creo que la avena es vos me lo vas a aclarar mejor, me parece, pero de los que menor disponibilidad de agua al momento de la siembra estaba dejando, de los verdeos. exacto, exacto. Es de los verdeos, tomando las gramíneas, es la que menor disponibilidad de agua deja, pero tiene un impacto que visto en el girasol y en todos, en el maíz, no tanto por ahí en la soja, con respecto a la inmovilización de nitrógeno, que bueno, está marcando claramente una necesidad de una fertilización nitrogenada para darle al cultivo siguiente la necesidad de nitrógeno en los periodos iniciales previo a los periodos críticos, si bien esa descomposición de residuos de la avena al momento crítico, en el caso del cultivo de algunos cultivos de maíz o en el caso de algunos del cultivo de girasol, pone en disponibilidad una parte de ese nitrógeno capturado. No alcanza, y de hecho lo que estamos viendo en el impacto en los rendimientos disminuidos. Lógicamente, cuando la vemos en consociación con vicia, como vos bien lo planteaste, lo mostraste, ahí vemos, digamos, la diferencia en la falta de nitrógeno, ¿no es cierto?, para el cultivo siguiente. Y vuelvo a repetir, muy importante el tema de la determinación de la relación carbono-nitrógeno para, digamos, la descomposición de los residuos posterior digamos, a la siembra o al desarrollo de los cultivos de verano. Exactamente. Y que ante la necesidad de estandarizar ciertos protocolos de evaluación, nos vemos obligados, o de esa forma, utilizando una sola fecha de quemado, nunca es la óptima para todas las especies. Entonces, lamentablemente, en forma indirecta, pero ya sabíamos que estábamos perjudicando a un centeno o a estas gramíneas al momento de hacer ese quemado. Pero en especies que, como la soja, que están independizadas de la disponibilidad de nitrógeno, el efecto fue muy bueno. Sí, no, seguro, y bueno, eso sí, hay ensayos, Cristian Álvarez en el Oeste Arenoso y la experimental de Villegas, bueno, Beto Quiroga en La Pampa, tienen determinados, digamos, efectos de las gramíneas mucho más positivos sobre el cultivo de soja. Las gramíneas como que responden mejor como cultivo de cobertura antecesor de la soja, no tanto, no así en el maíz, que es un indicador de nitrógeno muy, muy importante, ¿no? Hacer una leguminosa, digamos, hay una provisión de nitrógeno, de purificación biológica de nitrógeno del aire, que eso compensa un poco la deficiencia de nitrógeno. Pero volviendo de vuelta al último ensayo, digamos, donde fue el año de la sequía, el año pasado, ese periodo de barbecho tan corto del 30 de septiembre al 1 de noviembre que se sembró, prácticamente fue una eficiencia de barbecho, digamos, muy buena, pero muy corta, en pocos milímetros, que esa poca eficiencia impactó positivamente en los cultivos, digamos, siguiente,
con un barbecho muy corto, o sea que nos está marcando, vos lo mostraste recién en la fotografía, un cultivo de cobertura versus 25 milímetros, un lote encharcado, digamos, esa eficiencia en la captación y utilización del agua para el cultivo siguiente, se nota, se ve y se ven las diferencias. Bueno, ya gracias a todos por los No, gracias a comentarios. ustedes. Eduardo también por tus aportes, Juan Pablo, que no sé si seguía en la charla o no. Le agradecemos nuevamente a todos por sumarse y me alegro que les haya gustado, o a los que aguantaron hasta las 11:30. Así que bueno, si no hay más consultas, damos por finalizada la reunión y le agradecemos mucho. Seguimos en contacto y cualquier consulta se pueden acercar con nosotros. Me imagino obviamente que tanto Eduardo como Juan Pablo, yo los conozco muy bien y siempre están dispuestos a dar su opinión y con una formación muy buena, cada uno en su área. Bueno, toda la Agencia de Extensión Rural de Coronel Suárez también está disponible para evacuar cualquier duda y consulta. Bueno, hasta luego, que tengan buen día. Gracias.